buen día, República Oriental del Uruguay, un problemita con el micrófono que últimamente se desconfigura y bueno, ahora se configuró, ya quedó pronto. Buen día para todos, buenas noches, buenas tardes para todos aquellos que nos reciban por internet en el momento que sea y en el lugar del mundo en el que sea también. Desde acá los saludo a todos ustedes, estamos haciendo esta tarea periodística vinculada a valores, a tradiciones, como son evidentemente la libertad, valor fundamental, indispensable para vivir en una sociedad que se precie de ser democrática y que nos permita a todos crecer, desarrollarnos como seres humanos. El valor de comprender lo que es la república, ese bien público, esa cosa de todos que tenemos que cuidar, que administrar, ese concepto que legaron los antiguos griegos, pero que fundamentalmente afincaron los antiguos romanos con aquella idea de la república, aquella república que escribió Platón, que se va a trasladar a la realidad romana muchos siglos después, que se va a constituir en una realidad política ya en el Renacimiento, con aquellas repúblicas monárquicas incluso en aquella España de 1180 y pico, en aquella Inglaterra de 1215, y la Carta Magna Libertatis, por ejemplo, las cartas de León y de Cádiz, y a partir de ahí un derrotero de esa república hasta que devienen democrática, la democracia, el demos kratos, el gobierno del pueblo. Esa declaratoria de Filadelfia que lo consigna, el gobierno del pueblo que debe ser el gobierno de las leyes, porque a partir de esas revoluciones modernas no nos gobiernan más las personas, cayó la monarquía, cayeron las tiranías en la historia de la humanidad para que gobiernen las instituciones, la ley. Principio de legalidad que estudia todo estudiante de derecho y que todo abogado sabe, y escribano también, por supuesto. Los juristas saben perfectamente de lo que hablo, pero todo ciudadano debería saber que la institución es la que nos gobierna y que el ícono occidental es la institucionalidad. Vamos a conversar con la doctora Graciela Bianchi porque respecto a ese tema, también tenemos que saber que la institucionalidad es violentada, es violada, se cometen delitos precisamente. Y en el elenco de los derechos y obligaciones que tenemos, bueno, cuando no cumplimos con esos derechos o esas obligaciones, podemos cometer ilícitos. Y muy particularmente hay delitos que agravan la situación colectiva. Por ejemplo, el lavado del dinero. El lavado del dinero, las organizaciones clandestinas que van medrando en los poderes del mundo, van medrando, incluso permeando el sistema político, y se hacen indetectables para el común de las personas, inclusive para todos nosotros, y son dignas, digamos, las tareas de la investigación policial, la investigación periodística, la investigación judicial. La doctora Graciela Bianchi hace tiempo que viene denunciando situaciones de lavado de dinero. Podemos escuchar, Damián, ya está con nosotros la doctora, a quien agradecemos infinitamente que comparta un rato con nosotros de su tiempo. Vamos a escuchar ese video en el cual ella hace alusión a este tema. Necesitamos generar en la población confianza. Confianza. Es un tema muy difícil el del narcotráfico. Desde comienzos de la década de los 90 que lo estamos estudiando y precisamente con el tema de lavado de activos, que es un tema sumamente especializado. Los grandes lavadores no están en las cárceles, Yo preguntaría por qué el fiscal Pacheco, por ejemplo, al cual le tengo un enorme respeto, se le dio la Fiscalía del Crimen Organizado del código anterior, donde tiene causas muy importantes de lavado de activos con cadenas de cambios, que lo he repetido varias veces, y acá está quien fue, en otras ocasiones no lo voy a aludir, pero sí autoridad económica, que los cambios no se hace un control estricto como se le hace a los bancos. Cuando el doctor Chediak, que es el presidente de la Senaclat, por favor, no es que anda ahí en una oficina de la presidencia, como dijo el miembro convocante, es el presidente de la Secretaría Nacional Antilavado y Lucha contra el Lavado de Activos y el Terrorismo. Terrorismo. Y eso es una cosa que voy a dejarme, aunque sea en los últimos segundos. El doctor Chediak dijo claramente que los agentes no financieros sí han hecho pocos reportes.
porque no pasa por ahí el lavado de activos. Yo pregunto, y se lo pregunté al fiscal Pacheco, y me dijo, fíjese, senadora, qué personal tengo, no tengo ni computadoras. ¿Por qué usted no siguió la investigación? Que hay una cadena de cambios legal en este país que está denunciada en la Argentina como gran lavadora de activos del narcotráfico, que además está vinculado al terrorismo. Doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tema? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Escuchaba a su colega argentina, la doctora Florencia Arieto, quien está muy vinculada a estos temas, sí. Y había manifestado hace tiempo atrás que ella estaba cansada de comunicarle al gobierno anterior uruguayo que acá había una cadena de lavado y que provenía incluso del grupo de los monos, de toda la corriente del Paraná, con el tema del narcotráfico. ¿Qué tema, doctora? ¿Y eso, cómo está la situación del lavado de dinero y sobre todo la investigación, ¿no? Policiales? ¿Tenemos una buena capacidad investigativa? No, yo lo que considero es que es la ciudadanía la que tiene que empezar a tomar conciencia. Yo me afilio totalmente a las posturas jurídico-institucionales a las que tú hacías referencia al comienzo de esta intervención, pero además nos conocemos mediáticamente por estos contactos, nos leemos, y a mí me han escuchado decir hace muchísimos años, antes de ser legisladora, porque yo no me amparo en los fueros, yo no me amparo en los fueros, yo empecé a trabajar esto sin tener fueros, siendo una joven, mucho más joven que ahora seguro, profesional del derecho, y me empecé a preocupar con los vínculos que tenemos con la Argentina, fundamentalmente con Brasil, el tema es fundamentalmente con la Argentina. Ahora, si la ciudadanía no toma conciencia, el sistema político, clase política, como quieran, a mí son denominaciones que no me gustan, pero no va a tomar tampoco conciencia. Y yo lo que noté el otro día en la reunión, en la llamada sala, es la liviandad con que algunos sectores, como por ejemplo, que me molestó, por eso hice esa intervención en una interrupción, de una alusión al diputado, al senador Cayani, diciendo tonterías, como por ejemplo que acá se lava, como que todos somos lavadores, será que ellos tienen experiencia, no tengo la menor idea, pero que van con bolsitos a comprar estancias. Esa cosa lumpen que están haciendo con la ciudadanía uruguaya, que es una estrategia del Frente Amplio del PIT-CNT, no es casualidad, no lo hacen en forma desinteresada, se dirigen a los sectores más lúmpenes que ellos generaron con la crisis de la educación. Y la cosa salió así, si no, yo ese tema en realidad, si bien estaba en la agenda del llamado a sala, sobre todo por parte del ministerio, no lo hubiera tocado en especial. Pero la gente no tiene que pensar que esto es así. Los grandes lavadores son dueños de nuestros países, son dueños del mundo en general, de las finanzas, de la economía. Lo que más nos preocupa es en este momento, en especial en América, en Iberoamérica, en toda Iberoamérica, y nosotros no escapamos de esa situación, financia, son el terrorismo lava dinero en estos lugares. Entonces, a mí me importa que se lave dinero de corruptos que les robaron a los ciudadanos y a los contribuyentes honestos que siempre trabajamos, por supuesto que sí, pero mucho más me preocupa, y es lo que hay que tomar conciencia, que nosotros además estamos pegados a narcoestados y además sectores que dominan el Frente Amplio, el PIT-CNT, como para mí es lo mismo, yo le pongo PIT-CNT. PIT-CNT-FA, le digo yo. PIT-CNT-FA, a veces le pongo distintas. La taxonomía me gusta más PIT-CNT-FA. Yo pongo PIT-CNT-FA, normalmente pongo PIT-CNT-FA. Están vinculados y que no lo pueden negar, porque es público notorio, a narcodictaduras. ¿Cómo se banca la guerrilla de la FARC? Claro. Y los sectores que no se adhirieron a la paz. Y quiero saber de los que se adhirieron a la paz, como uno de los candidatos a la presidencia colombiana, que estuvo 40 años en la guerrilla. A ver,
Lo Y que apoyado por Mujica, ¿no? por José Mujica supuesto, es que públicamente no lo lo apoya. ocultan. A ver, la gente piensa que yo Claro. soy conspirativa. No, entren en Google. No, No lo claro. ocultan. Están unidos a Venezuela. Venezuela es una narcodictadura, es un narcoestado. Es decir, el kirchnerismo está financiado por los narcos. Yo no quiero avanzar más en el Uruguay porque hay que generar confianza, como yo dije. Y yo ahora confío enormemente, y lo dije en sala en otra interrupción, en el director de inteligencia del Estado, en el doctor Garcés, que gracias a la LUC además se generaron cambios institucionales que le dan una enorme, digamos, facilidad para, no es más un coordinador de los servicios de inteligencia, es el director de la inteligencia estratégica del Estado. Y tengo una enorme confianza, porque le tengo una enorme confianza a mi gobierno en ese sentido. Doctora, el ministro Hay que del tener Interior... cuidado, estamos financiando, perdón, España, perdóname que te digo esto, porque la gente lee los diarios o no los lee, o le presta atención al fútbol, no Sí. importa. Pero, que está bien, a todos nos gusta divertirme. Cuando Fernando Pereira se fue de luna de miel a España, después de haber pretendido ganarnos el referéndum, se fue a entrevistar con Iglesias, que es el jefe de la banda de Podemos, que está por venir al Uruguay, que lo invitó, y Podemos es la organización vinculada a Venezuela, bancada por Venezuela, bancada por Irán, probado judicialmente con depósitos bancarios en las cuentas personales de Iglesias. Y España está librando la misma lucha que nosotros en algunos partidos, que no puedo estar identificada ideológicamente, no me interesa, pero sí en la defensa de un régimen constitucional, aunque ellos sean una monarquía. Y Podemos es Bildu, están aliados a Bildu, y Bildu son los etarras. Entonces, a ver, hay que decir las cosas más claras todavía. Es por ahí la cosa. Pablo Iglesias es el nieto del fundador del Partido Socialista Obrero Español, que fue, para decirlo con elegancia, un almanuense rendido a los pies de Franco, cuando Franco le dijo, bueno, o tu familia la salvás, y pasó a ser la mano derecha de Franco, ¿verdad? Es un traidor. Totalmente, es un traidor. que delató compañeros. Bueno, un traidor. ¿No le suena eso? ¿No le suena eso? Voy a abonar un poco más. ¿Que los compañeros llegaron a los gobiernos? Y bueno, y sí, siempre. ¿Verdad? ¿No es le un suena mecanismo. eso? Miren que la historia no se repite porque es una ciencia social, pero tiene leyes generales. Y el PSOE actual, el Partido Socialista Obrero Español actual, no es el de Felipe González, es el de Sánchez, es el que domina el Partido Comunista, que era el PSOE stalinista. Original stalinista, que era marxista. En consecuencia, las cosas... Doctora, para informarle a los oyentes, el PSOE, yo les recomiendo que lean un libro de César Vidal que se llama Brigadas Internacionales. Sí. El PSOE fue el partido que trajo aquellas brigadas estalinistas que simulaban ser democráticas e instalaron la revolución, la guerra civil española, ¿no? Sí, claro. Vamos a decirlo como es. Eran grupos terroristas que incluso se iban llevando las riquezas de España, se iban llevando llevaron el oro de España, el oro, se lo llevó la en el Unión tren, Soviética. se lo llevaban a la Unión Soviética. Entren a Google, porque ahora Google nos ayuda más, porque como la gente le tiene miedo a los libros, o no digo todo el mundo, pero muchas veces, educamos a los jóvenes en no estudiar, que esa es otra de las razones por las cuales se pueden hacer determinadas cosas, pero hay una foto emblemática en plena guerra, donde la Puerta del Sol, que todos los que van a España, supongo que Fernando Pereira la fue a visitar, que está en el centro de España, el centro neurálgico, hay gigantografías en la Puerta del Sol de Stalin, de Marx y de Lenin durante la guerra civil. En consecuencia, a ver si nos entendemos, no hay que ir a buscar demasiado... no, a una biblioteca encumbrada con grandes textos de historiadores. Pero por favor, a ver, entonces, lo fue a visitar a Iglesias, creo que Sánchez no lo recibió, o no lo sé, pero seguramente debe haber... No, Sánchez, doctora, si usted se acuerda, mire, Sánchez, que para mí tiene rasgos psicóticos también, pero Sánchez se lo sacó de arriba con habilidad. Le dijo que él podía disputar la gobernación de Madrid y no le iba a ganar a Ayuso, evidentemente. No, que se sacó de encima. Y se sacó el vicepresidente. ¿Se acuerda por qué? Yo ahí discrepo. ¿Se acuerda por qué? El vicepresidente Iglesias decía que España iba rumbo a Venezuela, que era el gran modelo, y que iba a ser un país socialista.
¿Se Exacto, acuerda que la pero Unión Europea tenía 250.000 millones de euros para brindarle como socorro sí, económico y quedaron no en lo sé. 50 y pico de mil millones de euros por las declaraciones de Iglesias, porque es tan torpe este tipo, que Sí, manifestaba sí, a los cuatro vientos que un país de la Unión Europea iba rumbo al socialismo? Eso decía sí, este sí. señor Pablo Iglesias, el que Está fue a bien, buscar pero Pereira. además hay que reconocerle el valor a dos mujeres que yo saben que no soy feminista de la última generación, que están haciendo una obra titánica en España, que es Cayetana Álvarez de Toledo e Sí, Isabel Díaz Ayuso, sí, que lo barrió a Iglesias de la Comunidad de Madrid, porque lo que fue claro. Iglesias fue a buscar disputar el gobierno Con de la ella, a Comunidad de ella. Madrid, Ah, y Isabel Díaz Ayuso lo barrió. claro, Lo barrió. Entonces, claro. cuando queremos las mujeres reivindicar nuestros derechos, que no necesitamos leyes que nos den cuotas ni paridad, se Mm. necesita tener valor, estudiar, y hay que escuchar a Isabel Díaz Ayuso, porque además, como ellos tienen un régimen monárquico, pero parlamentario, va Democrático, parlamentario, ¿no? seguro, tiene que ir, que era lo que decía el presidente nuestro el otro día, que a él le hubiera gustado estar como Sí, España, sí. de tener que ir a las cortes, en el caso de la gobernación, va una vez, creo que por mes, una vez cada 15 días, la presidenta del gobierno de Sí, Madrid, Isabel sí, Díaz Ayuso, a sí. discutir con los legisladores de la oposición, Claro, claro, personalmente. claro, Entonces, claro. a ver, menos No, y saber un novelas poquito de, turcas y sí, más un enterarnos de poquito lo que está nomás, pasando. un poquito. La monarquía española además es una monarquía, digamos, interesante de estudiar, porque no fue Sí, una monarquía prebendaria, no fue una monarquía tiránica, ¿no? Ya desde no, 1188 con aquellas sí, cartas de León, totalmente. y este rey, el padre de este rey, fue el artífice de la salida democrática, fue quien Fue, propició la democracia. Porque la gente a veces entiende mal, ¿no? Se habla de monarquía y parece que, no, Inglaterra es una monarquía parlamentaria también. Y es el ejemplo, creo, número uno de las democracias por del supuesto. mundo moderno, ¿no? Desde Juan sin Tierra, 1215, que se empezó a limitar el poder de los reyes, por Yo favor. recuerdo que le decía a mi papá, digo, el hijo directo histórico de Inglaterra es Estados Unidos, no cabe duda que es el hijo Sin directo. duda, y un gran inspirado en la Revolución Norteamericana de los grandes padres de la independencia fue Artigas. Claro, Porque Artigas los claro. vinculamos mucho a la Revolución Francesa, y es verdad, porque Mm, sus secretarios tenían, pero sí. sus secretarios también estaban vinculados a todo el proceso de la independencia norteamericana. Las instrucciones del año 13 están inspiradas en la Constitución norteamericana Parece del la 17. declaración de Massachusetts, es muy parecida. Exacto, Y exacto. Él se claro, inspiró claro. ahí, Y ahí se inspira. se inspiró Y se ahí. inspira por todos esos sabios también franciscanos, ¿no? Que lo apadrinaron mucho, lo Está bien, cobijaron porque yo mucho. siempre digo, yo no sé Mm. si él leyó a Montesquieu, a Locke, no sé, su Monterroso secretario sí. seguro que sí, a Sí, Montesquieu, pero sí tenía el pragmatismo propio sí. de un democrático republicano que no se dio ante las Federalista, ¿no? presiones de nadie. Pragmático. Exacto, sí, 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 Totalmente sí. pragmático, Sí, 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 sí. totalmente pragmático. Sí, 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 sin duda. Doctora, usted dijo algo que interesante, ¿no? Claro, hablar con una historiadora y hablar con una abogada es muy, muy interesante, realmente. No, historiadora Qué no, soy bueno, apenas una profesora de historia. profesora de historia, sí, bueno, ya le puse un poco más, ya le No, no, puse no, no, IVA. yo no uso títulos falsos. Estamos en un país inflacionario, todo lo inflado, todo lo Sí, inflamos, ¿no? Bueno, evidentemente estamos viviendo una inflamación ideológica desde el PIS-NTFA, eso no cabe duda, va a ser parte de mi sí, editorial hoy. Doctora, sí. usted mencionó algo en esa intervención que tuvo que es muy delicado, cuando el fiscal Pacheco le Mm, confiesa que no tiene recursos, sí. que tiene Yo fui poca a función. hablar con el ¿Cómo fiscal está eso? Pacheco. Ujú, Miren, yo con Graciela Ocaña inició una causa en 2013 acá, que es la famosa ruta del dinero acá, mm, que obviamente con el advenimiento del kirchnerismo a la Argentina de nuevo, con la banda liderada por Cristina Kirchner, obviamente no se frenaron las investigaciones, porque los argentinos tienen la conciencia que nosotros no tenemos, en el sentido de que hay que tener equipos de investigación, los partidos claro, políticos incluso. claro, Ellos tienen, por ejemplo, Lilita Carrió, que ahora está un poco más retirada, pero tienen un equipo de investigación con los cuales yo tengo contacto, ajá, en todo el país, en toda la Argentina, de aproximadamente unos 50 investigadores coordinados con la doctora Campagnoli y la hermana del fiscal Campagnoli, que los kirchneristas quisieron borrarlos exacto. de la fiscalía y no pudieron. Entonces, yo estaba muy vinculada. Ahora tuve que cortar por razones obvias, por razones políticas, porque yo además represento al gobierno. Hay Sí, cosas muy delicadas.
Y además porque es cierto que la lucha con la justicia argentina es muy grande, porque el advenimiento del kirchnerismo fue objetivamente para asegurarle la La impunidad, impunidad ¿verdad? a Cristina Kirchner. Ahora, logramos traer para acá personalmente, porque vino Graciela Ocaña, hay registros en YouTube, que fuimos juntas a cuando era jueza de crimen organizado, la doctora Adriana de los Santos, una excelentísima magistrada, que nosotros le dimos la veña y por suerte ahora está en un tribunal de apelaciones en lo penal, y la fiscal era la fiscal Camiño, que la fiscal Camiño estaba un poco asustada, vamos a decir la verdad, no voy a hablar más porque sigue siendo fiscal, pero ella fue la que renunció un par de días antes de que estalló el asunto de Sendic. Y la fiscalía no es una institución tranquila para trabajar, y cuando yo le empecé a decirme, hace mucho tiempo, como siempre me dijeron de todo, y después la vida me dio la razón. Cuando la vida no me dio la razón, voy a pedir disculpas. Ahí se llevaron, llevaba 9 cuerpos el expediente que llevaba la investigación la doctora de los Santos con la fiscal Camino. Para que la gente sepa, cada cuerpo tiene 200 fojas. Y Graciela Ocaña, con su abogado, y yo, estuvimos en la audiencia, le llevamos, obvio, toda obra de Graciela Ocaña, yo no me voy a adjudicar más que el nexo y las posibilidades de tener una cabeza de puente acá. El planillado que mandó Estados Unidos al gobierno argentino, y que por supuesto los legisladores lo pudieron obtener, sobre todo los llamados fondos, lo que Estados Unidos y Europa estaban buscando, que era la plata que se fue de los países desarrollados en el 2008 con la crisis del 2008, que vino para estos lados. Y entonces cuando vieron que había cosas raras, el FBI, el Departamento de Estado en realidad, porque Estados Unidos, nos guste o no nos guste en el exterior, es serio desde ese punto de vista, sin duda, sin duda. El Departamento de Estado le empezó a enviar todo el material al gobierno advirtiéndole que había movimientos extraños. El primer denunciado en la planilla que le llevamos a la doctora de los Santos era Clarence, el que fue uno de los arrepentidos y en la causa de los cuadernos, y que lo descubrimos con el Puerto Camacho, y cayó Cannon además, a ver si la gente se acuerda que Cannon lo renunciaron. Exacto. Y nosotros tuvimos mucho que ver, 2 veces o 3 por lo menos lo citamos junto con el Ministerio de Defensa. Entonces, en esa causa, cuando le pusimos sobre la mesa a la doctora de los Santos todos los nuevos materiales, la prueba, parte de la prueba que se amplió, ella dijo ahora sí, y empezó a hacer, verbalmente tenía clarísimas la causa, empezó a hacer las conexiones y se sentaron con Graciela y yo, observadora, los números de cuentas y todo lo demás. En esa ampliación de denuncia que está en el expediente, pero además que yo tengo la copia, están denunciados varios uruguayos, y hay una cadena de cambios, yo no digo que todos sean iguales, una cadena de cambios. Cadena de cambios con la contraparte de la prueba porque estos son, reitero, crímenes internacionales. Esto es delito internacional. Claro. Y son crímenes financieros, no son sofisticados. Eso está en el juzgado de crimen organizado, después Adriana de los Santos casualmente la trasladaron, ella no quería irse, me consta, porque lo dijo. ¿En qué periodo fue esto, doctora? ¿En qué periodo fue? ¿En qué periodo 2016, fue? 2016. Claro. 2013 se inició la causa, 2016 se llevaron, según la jueza de los Santos en aquel momento, la prueba que necesitaba para empezar a hacer las citaciones. Seguro. Y a mí me preocupó, porque ¿cómo? A ver, y yo fui a hablar con el fiscal Pacheco, porque nosotros los legisladores vamos a hablar con el respeto institucional que corresponde. El otro día lo reconoció el fiscal Gómez. Yo soy una de las que voy a hablar con fiscalía cuando hay cosas que me preocupan. Y fui a crimen organizado y él me dijo claramente, y lo respaldo desde todo punto de vista, es un gran fiscal, por eso lo enterraron, porque no es casual, en crimen organizado, pero del Código Viejo. No de la estrella del nuevo Código de Proceso Penal que llevó Díaz adelante y todos sus hijos. El tema es que el Código Viejo no le dieron recursos. Entonces, la verdad yo lo noté muy
preocupado al fiscal Pacheco, porque además en este momento, no lo voy a repetir para no aburrir, además de memoria no me acuerdo, pero la cantidad de causas importantes que le quedaron a él como residuo, para decirlo de alguna manera, porque si la vedette es el nuevo código y a él lo ponen con voluntad de investigar ilícitos de este tipo en el residuo, que es lo que queda del código anterior, y sin personal. Cuando yo fui a la sede, no tenía solamente una persona que me abrió la puerta, para que ustedes se den cuenta. Sí, seguro. Entonces, él me explicó todas las otras causas. Yo hablé especialmente de esta. Y le dije, ¿qué pasa? ¿Por qué no seguimos avanzando? Y fue cuando él me dijo, bueno, tenemos dificultades, obviamente que con el poder en aquel momento, ahora con el poder no tienen problema, y eso yo doy fe porque me voy a encargar además que no sea así, y está muerta esa causa. Y esa cadena de cambios sigue operando. ¿Todos los cambios están en eso? Para nada. Acá no hay que meter a todo el mundo en la misma bolsa. No, ahora, hay una cadena. Doctora, usted sabe, está enterada, perdóname que quiero que está quede enterada claro que también empresas de seguridad privadas también están vinculadas. También, Y saben que están vinculadas al G2, que es la inteligencia cubana, también está todo eso. Por supuesto, son todas narcodictaduras. Claro. Cuba Doctor, ¿y eso cómo está ahora? Le quiero preguntar. Bueno, ¿qué va a pasar? Yo hay cosas que no estoy en este momento buscando información, porque reitero, confío en el servicio de inteligencia, en el director de inteligencia estratégica del Estado, no solamente porque confío en el gobierno uruguayo, sino confío en el doctor Garcés. Yo no corresponde que en este momento yo intervenga, porque confío en que las autoridades que lo tienen que hacer lo están haciendo, y no pregunto. Porque una cosa cuando... Pero esperemos que se mueva, porque si eso no pasa... Pero eso es la justicia, pero son dos cosas distintas. Sí, pero usted dijo algo, organizado es la usted dijo algo que es clave, para que lo entienda la gente. Tanto los diputados especialmente, pero senadores tienen también la potestad y hasta la obligación de investigar, ¿no? Hay una función de investigación, por eso las comisiones investigadoras. Sí. Incluso a instancias de un parlamentario se puede abrir una comisión, porque la cosa es de gravedad. Por eso totalmente. Yo le interrogo, si usted viera que esto sigue quedando en stand-by, sigue congelado, sí, creo que es una cosa que nosotros estamos tratando de ver, porque hay una cosa que yo siempre digo, no es justificar, pero es comprender. La pandemia nos bloqueó mucho, prácticamente la actividad parlamentaria se redujo a tratar de sacar las leyes para enfrentar la pandemia sanitaria y económica. Las comisiones muchas veces se tuvieron suspendidas o trabajando por Zoom, más allá de que yo no tuve nunca licencia, y como yo muchos compañeros. Y después el referéndum. O sea, el Frente Amplio, el PIT-CNT de Frente Amplio, lo que se dedicó fue a bloquear las posibilidades de gobernar. Porque el referéndum fue una campaña muy dura, que también nos sacó de las primeras líneas de trabajo, porque nosotros queríamos, porque teníamos que ganar el referéndum, porque le iba la vida, la democracia y la república en el Uruguay. Instaló un hecho político. Y nos bloqueó más que la pandemia. Porque con la pandemia, cuidándonos, podíamos trabajar. Con el referéndum tuvimos que hacer campaña casi 8 meses. Entonces, doctora, para cerrar la nota, es posible una comisión, vamos a estudiarlo, y quiero que quede claro, perdóname, porque no quiero involucrar a todos los cambios, ni a todas las empresas de Cofrefor. El tema de la responsabilidad del Banco Central, porque los cambios no tienen control previo, como tienen los bancos. Solamente ese reporte de operación sospechosa. Y si ustedes piensan en Balcedo, que ahora nos hace un juicio todavía de $22 millones, Balcedo le financiamos el lavado de dinero que él hizo, porque le devolvimos plata, además de que le rematamos algún bien. ¿Y dónde tenía la plata Balcedo? En inmuebles, y en una empresa de Cofrefor tenía $7 millones nada más. Y vamos a entender que Balcedo es cambio chico, ¿eh? Sí, claro. Balcedo es cambio chico. Sí, es un puntero, un puntero camporista. Sí, pero además del sindicato de no sé qué, porque además allá inventan sindicatos para tener vínculos con el Estado. Son organizaciones mafiosas. Bueno, acá se está apareciendo mucho, ¿no? Los sindicalismos nuestros son organizaciones mafiosas, bancadas por el narco, no cabe duda. Pensemos Foro de San Pablo, la FARC, que son bueno, en el libro de Agustín Laje está claramente formulado eso con documentación, que están financiando el Foro de San Pablo, y el Foro de San Pablo está financiando a su vez a estas agrupaciones, ¿no? Por supuesto. Doctora,
Vamos a seguir con este tema, si a usted le parece. Son temas que, ¿Cómo no? están en la opinión pública, están encendiéndose además, ¿no? Ya está la opinión pública encendida, porque incluso le iba a preguntar, no da para esta nota el tema, pero muchos dicen, che, no tuvo tiempo el gobierno durante la pandemia para trabajar por Zoom y haber avanzado en leyes como, por ejemplo, la reforma educativa. ¿No es buen tema? Me parece No, que es no, un buen perdón, la tema a reforma tratar. educativa no va por ley. La No va reforma por ley. educativa no puede hacerse por ley. Nosotros Bien, tenemos un régimen absolutamente autónomo. Está bien. procesándose en el Consejo Directivo Ah, Central. la ANEP Lo que tiene. nosotros hicimos fue darle la gobernanza para que se Bien, facilitara la bien. reforma. Por Después, eso, es una evaluación que estamos haciendo. Yo soy crítica de algunas cosas, ya bien. las he hecho llegar Contenidos, internamente. contenidos de la educación, contenidos curriculares. Exacto. Eso Y es lo que importa. discutir y dejar de discutir tanta teoría, ser más artillistas, ser más pragmáticos. Es Sí, ir decir, más al la hueso. Bueno, discusión por ejemplo, en historia, ¿qué se les va a dar a los chiquilines? ¿Va a haber una bueno, historia universal? ¿Va a seguir la ideología de género como algo curricular bueno, obligatorio? Ahí está el tema. conmigo van a tener una cabeza de playa que la verdad yo soy un hueso difícil de roer en eso, ¿no? Y en lo que a Sí, mí sí. me competa, necesito el apoyo de la población. Claro, claro. Porque no se puede, los legisladores representamos a la ciudadanía. Exacto, exacto. Entonces, la Tienen población tiene que. que tomar conciencia del daño que se le está Sí, haciendo a nuestra sociedad sí. con esta maldita ideología de género, sinceramente. Y tienen que instalar, como usted lo va haciendo, instalar opinión. Hay que instalar Bueno, opinión pública. Yo eso creo yo que lo es una creo. de las funciones que usted va cumpliendo, se lo digo sinceramente. Yo no soy de pasar la Gracias. mano por el lomo a nadie, pero No, eso no, es no, no, así. no, no me gusta ¿Viste? tampoco, ¿eh? ¿Eh? No, porque siempre cuando una persona comienza a tener, digamos, una impronta mediática por decantación, porque naturalmente por su personalidad, por los temas que conoce, también comienzan las críticas, ¿no? Empieza a ser Por blanco de críticas. supuesto, me pegan Che, de todos habla, lados. habla, pero no hace mucho, se ¿Y pasa qué voy a hablando, pero hacer? Hago lo claro. que puedo como parlamentaria y hago más de lo que digo. Lo que pasa que en estos temas no se puede decir todo lo que se hace, Ah, seguro. Hay un ¿verdad? proverbio árabe, ¿verdad, doctora? Que Fíjense que dice, el no digas ministro todo lo que tuvieron sabes. el tupé, los sectores más radicales del MLN, y no los tan radicales, porque después todos los llamados socialdemócratas hicieron lo mismo, y miren la sesión, una senadora le pidió por escrito en la parte pública de la sesión, porque hubo una parte reservada, que tampoco nos dijeron todo, y yo dije, ojo, no quiero que me lo digan, porque hay partes que son de seguridad del Estado. El tupé de pedirle por escrito al ministro del Interior y a su equipo técnico, sobre todo, llevó todo lo vinculado al narcotráfico, por escrito las medidas que se estaban adoptando y el plan de inteligencia. Claro. Eso tiene dos lecturas, mala intención o estupidez humana. Sí, Yo junto a las dos. Sí, Porque sí. ¿cómo vamos a pedir por escrito eso? Secretos de Los Estado. servicios de inteligencia son servicios de seguridad del Estado. Sin Por duda, eso son yo secretos de Estado. lo repetiste ahora, hay que generar confianza en la ciudadanía y no meter a todo el mundo en la misma bolsa, porque hay gente que es dueña de cambios que es absolutamente honesta, hay gente que es absolutamente honesta. El antisistema es el enemigo también de la democracia y de la república. No todo está mal, hay que rescatar lo bueno y lo honesto. Se mete por dentro, doctora, es mucho más complejo de lo que la gente piensa. Comienza a trabajar por adentro. Hay empresarios muy honestos y otras empresas que simulan ser empresas y no lo son. Bueno, pero se castiga la patología. Exacto, no se castiga el sistema. No el sistema. Por eso acá hablamos mucho del sistema. Visualizar el sistema primero y después ver las patologías. Doctora, la patología. Muchísimas gracias. Y bueno, lo vamos a convocar de nuevo, Dios mediante. Todas las veces que sean necesarios. Un saludo a Álvaro Alfonso, porque la verdad que el COVID de la semana pasada me permitió entender, poder leer rápido el primer tomo, ¿sí? Ya estoy en la segunda lectura y estoy esperando el segundo tomo. Muy bien, gracias, doctora. Que pase muy bien, a cuidarse del frío. La doctora Graciela Bianchi, senadora por el Partido Nacional, hablando con nosotros, un tema, bueno, fundamental, de vital importancia para el país. Vamos a una pausa y recibimos al mencionado Álvaro Alfonso para que converse con nosotros.